Vamos a buscar lo de nosotros. Positivo. Hoy había gente que no tenía 100 pesos en su cuenta de banco. Hoy había gente que no tenía 5 pesos en su cuenta de banco. Ayer yo hablé de una jugada y hoy le dimos seguimiento. Queríamos agarrarlo para Nacional, pero cuando las cosas obran para bien, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Quizá hoy no era tu día, quizá hoy no era tu día, quizá hoy no era tu día. Pero hoy yo tengo gente diciéndome, Raúl, gracias a ti voy a poder comprar la medicina. Raúl, gracias a ti voy a poder hacer un viaje. ¿Lo creo yo eso? Amén, si es así. Yo solamente le doy la estadística y eso es lo que vamos a sacar ahora, ¿ok? Vamos a buscarla. Vamos a sacar nuestra estadística para mañana. Yo le digo a usted, todos los días yo publico ese número, cójalo y dele seguimiento para 3 días y después usted me lo agradece. Es lo único que le he dicho. Vamos a tener muchas pegadas, vamos a tener muchos aciertos y también vamos a tener días que no vamos a pegar. Vamos a tener días que vamos a estar con la cabeza abajo. Pero hoy, un 29 de diciembre, es un día donde mucha gente va a celebrar que por lo menos van a poder hacer alguna cosita extra. Dice Jean-Louis, recuerden algo, seguidores, Raúl se basa en la real y en la quiniela palé. Sí, pero Jean-Louis, yo también tengo que ser justo y decir que ayer yo hablé de la nacional. ¿Ok? Y hoy le dije a todo el mundo que lo siguiera. Y después cambié el título del video porque yo cobro por los views, señor. Ustedes lo saben, esto es YouTube. Yo cobro por views. Si ustedes me ayudan a subir mi canal, yo voy a ayudar a mucha gente de muchas maneras. Pero necesito que ustedes me apoyen. Necesito que ustedes apoyen lo que yo hago. Hoy yo tengo gente que no tenía un centavo. Ahí me tiene una señora. Raúl, tenía 10 pesos y jugué los últimos 10 pesos que tenía de un palé de 10 pesos, Raúl, gracias. Aquí está. Dice, me cayeron bien esos chelitos. Aquí está. Yo no estoy mintiendo. Dígame si tengo que ponerle algo a usted. Yo la voy a llamar a ella. Yo la puedo llamar por aquí, no. No la puedo llamar. Mi amor, no se preocupe. Usted, ese palé de 10 pesos que usted jugó, si usted tiene hijos, cómprele una ropita para que reciba el año nuevo. Hágase una buena cenita para ustedes. ¿Ok? O si usted necesita medicina, utilícelo para su medicina. A mí no me mande nada. Yo, gracias a Dios,
estoy bien, tengo medicina, tengo mi esposa bien, mi mamá está recibiendo atención, mi sobrino también, mi papá está bien, mi perra está bien. Estamos pagos, mi amor. Dios me la bendiga. Y ya, señores. Porque ¿cómo yo le voy a quitar a una persona que se gana 10,000 pesos, que no tenía un centavo encima, y se gana 10,000 pesos? Déjenlo que se goce sus 10,000 pesos. Yo tengo un señor ahí que me está mandando $1,000. Tengo un señor que me está mandando $1,000. Entonces yo a una que se ganó 200 le voy a quitar. No. Tengo otro que me mandó 200. Dime. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Agradecimiento, y yo lo entiendo. Pero yo no estoy aquí para quitarle dinero a nadie, ni exigirle a usted. Ahora, ¿usted entiende que lo mío vale algo? Mi cuenta de banco está por donde quiera. Haga una donación de lo que usted quiera, pero su dinero que usted se ganó, yo no lo quiero. Usted entiende que lo mío vale algo. Raúl, yo quiero apoyar lo que tú haces. Así como todo el mundo tiene su cuenta de Patreon, su CL y todas sus cosas para recibir su Cash App. ¿Usted me quiere mandar un Cash App? Mándeme un Cash App. ¿Usted me quiere mandar un CL? Mándeme un CL. Si usted apoya lo que yo hago. De otra manera, dele like al video y comparta el video. Yo no necesito nada más. Yo no le estoy exigiendo nada a ustedes que ustedes no puedan darme. Mírate otro señor. PayPal, sí, tengo PayPal. Dígame si uno no amanece con una sonrisa en la cara cuando usted se levanta y usted dice, wow, yo ayudé a tanta gente ayer. Dígame si por lo menos el día que yo me vaya de esta tierra y yo te enfrente de los jueces y los jueces vean las cosas malas que yo hice y vean las cosas buenas que yo hice, quizás de alguna manera me ayude a pasar. No sé, diciendo yo. Gracias, Raúl. Que Dios les siga bendiciendo cada día más a usted y a su familia. Oye, yo estoy oyendo la voz de esa muchacha. Esa muchacha se escucha como que está en un campo. Oiga la voz, con todo respeto. Gracias, Raúl. Que Dios les siga bendiciendo cada día más a usted y a su familia. Entonces, ella se escucha como que está en un campo. Entonces, hay gente que hace sacrificio. Mira, hay gente que coge y mira, yo tenía un muchacho que iba de la frontera a depositarme dinero para el VIP. Yo le dije, mira, yo te voy a dar 2 meses gratis en el VIP mío. No quiero que me pague de nuevo, porque yo no quiero que tú estés dando viajes para pagarme para tener un VIP. ¿Ok? Esta es la cosa, que yo quité los VIP. Yo quité los VIP. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Estoy escuchando el programa, todo, pero nada, yo... Me están llamando, discúlpame, no puedo tomar. Señor, vamos a darle los números. Vamos a buscar los números mañana. Que hay que buscar esos chelitos. Dios mediante. Vuelvo y digo, yo no soy millonario. Usted pensó que yo era... No, yo no soy millonario, por si acaso. Yo también necesito. Pero lo que yo digo es que en este momento de mi vida, yo no tengo que quitarle nada a nadie. Porque en este momento, al contrario de mucha gente, yo siento que he sido bendecido de más en este momento. ¿Ok? En este instante de mi vida. No estoy diciendo que yo no necesite dinero. Claro que necesito dinero. No estoy diciendo que no necesito dinero. Dime. Raúl, ¿y usted cuánto se sacó
Dime, Raúl, yo estoy dando hasta con la pared, date duro. Señores, ustedes que yo le diga una cosa. La dicha más grande que uno tiene es hacer las cosas porque te gusten y no por necesidad. Vamos allá. Vamos a buscar la jugada. Tengo que poner la jugada del día de hoy, ¿ok? Para darle a ustedes su pronóstico. Usted sabe que yo trabajo decena. Ya ustedes vieron la decena. Ya usted vio por qué la decena. Gracias por las 50 estrellas, mi amor. Gracias, Anabel, por las 50 estrellas. Gracias. Y gracias por los superchats. ¿Qué voy a decir? Yo digo gracias. Vamos a añadir aquí. Estamos añadiendo. Usted sabe cuánta gente estaría azarando a la gente ahora mismo diciéndole, mire, ustedes se sacaron, yo le di el número, mándenme cuarto. Mucha gente, Anabel, gracias por 50 estrellas. Mucha gente estaría azarándolo a ustedes ahora mismo. Se lo juro. Detrás de ustedes. Gracias a Dios. Hay paz. Hay paz, señores. Vamos a seguir buscando lo de nosotros. Que quede claro que yo no vine aquí a ser millonario a nadie, ¿eh? Ni a hacerme millonario tampoco. Ok, yo no vine aquí a ser millonario a nadie, ni a hacerme millonario tampoco. Señores, para mañana. Ok. Estamos arrastrando el 0-1. Ok, estamos arrastrando el 0-1. Estamos arrastrando el 0-1. Vamos a buscar un palecito con el 0-1 también, ok. Acuérdense que 0-1 lo teníamos hoy. Raúl, hay que poner a crecer esta página de Instagram. No, mi Instagram, lo que lleguen lo acepto, pero yo no quiero hacerle mucho ruido a mi Instagram porque ustedes vieron cómo yo di esa jugada ahí y ahí el que está ahí ni siquiera ha dicho gracias. 2 o 3 gente de 105 personas, 2 o 3 dijeron que no se sacaron, que no lo jugaron. ¿Me entiendes? Entonces, yo no estoy para lidiar con gente, de verdad que no. Por eso yo doy mi jugada por YouTube. YouTube me paga por mi view. ¿Me entiendes? Poco, pero me da algo. 100 pesos que yo me haga en YouTube me sirven para echar gasolina o para pagarle a los moderadores que están compartiendo. ¿Me entiendes? Tenemos 2 para mañana. Acuérdense que yo doy jugada todos los días. ¿Ok? Son malos. No, no es que sean malos, pero tú sabes que todo el mundo tiene problemas y este fue un año muy azarado. Esto fue un año duro. Fue un año duro. Deja que lleguen esos 600 que vienen por ahí. Ay, papá, todo el mundo esperando esos 600. Los 600 que vienen de Papatrompas. Señores, miren, seguimos con el 0-1. El 0-1 no me lo dejen mañana. Mañana estamos a 30. 29. Tiraron 27. Se han robado el 28 y el 29. Es lo último que falta ya por salir este año. 28 y 29. Tiran 27 hoy. Pero ese 0-1, mañana no lo dejen. 0-1. 0-1 no lo dejen mañana. ¿Ok? Vamos a buscar un palé con ese 0-1, con el favor del que todo lo puede.
Sí, Raúl, ya esta noche los comienzan a enviar, si Dios lo permite. Ay, sí, que manden esos 600 pesitos que van a caer muy bien. Adiós, yo pago unos cuartos de carro. ¿Ah? ¿Usted cree que a mí me han quitado mi carro? No, yo pago mi carro y tengo que pagar renta y tenemos que pagar tarjetas y cosas. Ah, ¿tú crees que uno vive del cuento? Es del cuento que uno vive. No, pagando biles y vaina. Que manden, patrón, mande ese dinerito que lo necesitamos. ¿Ok? Para los que tienen depósito directo, claro, yo me apunto, yo tengo depósito directo. Eso ya está puesto ahí. Yo estoy Apolinar, mi hermano, yo estoy muy bien. Dios me lo bendiga. Vamos allá con los números. Compartan el video, por favor, en cualquier plataforma que usted me esté viendo. Si puede compartirlo, compártelo. Nos vamos con el 01, señores, con la Real. Vámonos con el 01 con la Real, señores. Y vamos a buscar, quiero buscar la mejor jugada. Yo voy a ir directamente a la Real. Y quiero buscar el palé que haya salido más en la Real para caerle a traerse. ¿Ok? Aunque mucha gente me va a decir, Raúl, es con el 06 que va el 01. Quizás sí. Raúl, es con el 60 que va el 01. Quizás sí, pero yo quiero irme a la Real. Y quiero buscar en mi estadística, ¿me entiendes? Porque es el problema mío, que yo, aunque pierda, tengo que irme por mi estadística, porque si mi estadística me dice que cada cierto tiempo llueve, pues yo tengo que seguir eso. ¿Me entiendes? Y cuando pierdo, pierdo. Ah, no. Pero cuando gano, cosas grandes suceden. Increíble, ¿eh? El maldito vicio, señores. Bueno, ¿qué le puedo decir? Estoy buscando. Mira, dice Real y Loteca deben el 11-01. Bueno, todo el mundo tiene su propia idea. Wow, es que yo no tengo la loteca, qué vaina. No tengo la loteca armada aquí, porque cuando metí la lotería de Florida, saqué la loteca de acá. Entonces tengo que buscarla. Voy a tener que buscar qué vaina, mano. Ya 2 días corridos que hago el mismo error. Si me levanto temprano mañana, lo chequeo. Ok, vamos a buscar toda la lotería. Quería buscar en la loteca específicamente, en la Real específicamente, perdón. Pero no voy a poder porque no la tengo armada. Cuando metí la lotería de Florida, desarmé la loteca, la Real. Sigo mencionando loteca. Ok. Yo voy a ver índice de pegada. Vamos a ver índice. Tenemos el 01 y 41 para mañana. Ok. 01 y 41 para mañana. 2 decenas. Esas son las 2 decenas que yo tengo para mañana. 01 y 41. Si ustedes ven en los videos míos, en la miniatura, yo voy poniendo la jugada. Fíjense los números que nos están debiendo de esa jugada. Fíjense los números que ellos lo van pagando después. Pero fíjense los números que van debiendo de esa jugada. ¿Ok? En la miniatura. Pero tenemos el 01 y el 41 para mañana. 01 y 41 para mañana. ¿Ok? 01 y 41 para mañana. Mañana un día que usted puede coger y combinar tripleta de la decena de los ceros. O combinar palé de la decena de los ceros. Mañana deberían de caer por lo menos 2 jugadas de la decena de los ceros. Hay veces que caen 4. ¿Ok? Por lo menos 2 jugadas de la decena de los ceros tienen que caer mañana. Esa decena tiene 2 días que no cae.
La decena del 10, donde está el 11, tenía 2 días que no caía y escupió 3 números el día de hoy. ¿Se acuerdan que antes ayer le dije 11 antes de ayer? 91-81, algo así. El palé se lo voy a deber, lo vamos a tener que hacer por la mañana. Yo voy a tener que armar esto y hacerlo por la mañana. Le voy a deber el palé, le voy a dar el 01 y el 41 por ahora. Vamos a buscar por índice de pegada, a ver si vemos algo por encimita, algo por encimita que se vea. Estar en la luz me molesta ya. Por eso hice el video del 29, hice el video así. Voy a hacer muchos tutoriales, muchos tutoriales lo voy a hacer, porque ustedes aprendan a jugar. Ustedes van a aprender conmigo. Muchos tutoriales lo voy a hacer, se los voy a subir todos los días, lo voy a subir 1, 2, 3 tutoriales para que lo vean. Cómo jalar los números, como yo los jalo. Y usted sabe que usted está aprendiendo algo bueno, que está aprendiendo lo de mí. ¿Ok? Porque si algo que yo tengo que me preside es mi reputación. Mi reputación yo no la pierdo por nada. No hay dinero que valga mi reputación. Ahora va a trabajar la Lotería de Florida. Sí, ya empezamos a hacer algunas sugerencias. Empezamos a hacer algunas sugerencias ya, Cherry. Estoy buscando aquí el índice de pegada. Discúlpeme que la luz me molesta. Miren, 25. 25, día 30 y día 31. 25. Raúl, hay loterías que jalan a la otra. Me he dado cuenta. Hay gente que te juega un número de la Real de esta semana y otro de la semana pasada del mismo día. No diga mucho, que después se encojonan 2 o 3 numerólogos por ahí. Raúl, no dé el truco. Bueno, mira, ese 25 hay que anotarlo por ahí. La jugada es 0141 mañana, ¿verdad? Pero yo estoy anotando jugadas por índice de pegada. El 25, como repite, me gusta porque cae un día y después repite. Si no cae mañana, como quiera lo continúo el 31 de diciembre, si hay jugada, ¿verdad? No tengo con qué anotar. $25 de mi cumpleaños. Ese 25 le vamos a estar buscando un padre. $39 de mi secuencia, los dos, 39 está para mañana. Hay unos cuantos, 40. Señores, no se vuelvan locos con los números que yo estoy, ya yo le di una jugada, 41 y 01. 41 y 01 le di. Para que no se vuelvan locos. Mira, el 41 está bueno también. Pero ya lo di. Me voy a acostar tempranísimo. Desde que termine este video me voy a acostar. Ay, qué lindo está este 61, señores. El 61 está lindísimo. Me gusta con el 01. 61. 61, miren el 61, escucha esta historia del 61. 61 duró 8 días y pegó al 9. Luego duró 11 días y pegó al número 12. Luego se ausentó un día y pegó. Luego se ausentó un día y pegó. Se ausentó el día de hoy, entonces mañana debería pegar. Porque esa es la secuencia. ¿Ok? Esa es la secuencia. 61 y 01. Tú ves, ya me está gustando. Para los que querían que yo diera 0116, 0160 o 0106.
6101. Me está gustando, pero mañana vamos a validar los palés. ¿Ok? Mañana vamos a validar los palés. No, eso no es problema. Tú no dijiste nada, Jean Luis. Sí, hay loterías que jalan otros. ¿Me entiendes, hermano? Hay de todo tipo de cosas en este mundo. Hay matrimonios que jalan más que una yunta de buey. Miren, voy por los 60. Ese 61 está buenísimo. Me gusta el ritmo. El ritmo que lleva ese 61 se ve bello. Yo estoy anotando números aquí porque está temprano. No me voy a poner a recitarlo todo porque después le da un yello. Usted, ay, Raúl, pero ahora son 70 números. Pues, no, yo di 2 decenas. 01 y 41. Ya todo esto que estoy haciendo yo es extra que estoy trabajándolo porque necesitamos tratar de buscar algo antes que termine el año. Algo más. 84 lo dejé fuera. Está ahí más o menos. Se ve más o menos. Ok, estos fueron los números que salí. Mira, el 25, 39 flojo, el 40 flojo, el 61 está buenísimo. 25 para hoy, para mañana o pasado mañana. 61 con el 01, eso va porque va, lo voy a tirar. Me gusta. Lo voy a validar, tengo que validar el palé, tengo que revisarlo. Ok, tengo que revisarlo en la real o en qué lotería está mejor, ese 6101, ok. Y el 76, que está flojito, tengo que revisarlo, ok. Mañana la jugada es 01 y 41, ok. Fecha 30, pero ya salió 30, tiren uno para atrás, 29, 29, 01, 41. Y para New York de ahora, ay mi madre, para New York de ahora, bueno, usualmente de la New York, a veces ellos se tiran el chance de la New York y te tiran la misma jugada de la quiniela palé. Tírate el 6-6 para New York. Tírate el 6-6 para New York. Tírate el 6-6 para New York. Ellos se tiran el chance. Ustedes no se dan cuenta que muchas veces tiran la misma jugada, o si no, de la loteca para la New York. Bueno. Muchas gracias. Estoy muy contento. 200 personas aquí apoyándome, 130 en otro lado y 4 en Instagram, porque en Instagram yo no dejo entrar a nadie. ¿Me entiendes? 231 personas en vivo y 170 likes. ¿Tú sabes qué? Que lo bueno es que las personas que dieron like porque lo sintieron de verdad y porque sintieron el agradecimiento de verdad. Eso es lo que importa. ¿Ok? ¿De qué me vale tener 1 millón de amigos si el día que yo esté malo, lo que van a agarrar 1 millón de celulares a grabarme muriéndome? Prefiero tener 100 que me apoyen. ¿Ok? Muchas gracias. Mira, no había visto este super chat. 1,000 pesos. Wow. Amarilis Pereira, mi amor. Muchas gracias. Wow. ¿Está viendo? 1,000 pesos. Wow. Muchas gracias, Amarilis Pereira. Super chat de 1,000 pesos. Y veo más estrellas ahí que me han mandado por Facebook. Entonces, díganme si yo no soy un hombre con buena dicha. Díganme si no soy un hombre afortunado. Estoy controlando mi azúcar. Miren que aquí me la medí ahorita. Hace un ratico me medí el azúcar. La tenía en
en 107. Perfecta. 107 lo tenía. Soy bendecido. Tengo una familia que me quiere, que me respeta. 01, señores, no me dejen ese 01. Como dije los otros días, Padre, pon las palabras correctas en mi boca. Esto fue lo que yo dije el otro día. ¿Se acuerdan? Y pasó algo grande. 0161. Pon la palabra correcta en mi boca. Yo no te pido nada para mí. Yo me voy a orar todos los días. Todos los días yo me arrodillo y le doy gracias a Dios por la sabiduría, por el entendimiento. Porque usted no me puede culpar porque yo pida eso. Sabiduría y entendimiento. Es lo único que yo pido. Después de ahí, el pan aparece. Mire, yo tengo mi carro. Si yo tengo que tirarme a hacer Uber a la calle, gracias por las 50 estrellas. Si yo tengo que tirarme a hacer Uber a la calle, yo me tiro a hacer Uber. Si yo me tengo que tirar a vender agua fría en la calle en invierno, yo me tiro a vender agua fría en la calle en invierno. Porque a mí me encanta trabajar, señores. Aunque no lo parezca, pero duré 16 años trabajando detrás de un escritorio y me harté de trabajar para otro. Y dije, yo tengo que hacer algo para mí. ¿Ok? Y lo que usted ve el día de hoy ha sido el resultado de trabajar duro y de no pararme. De ver a todo el mundo quejándose. Ay, no, Robert. Olvídate, quéjate. Yo tengo que seguir. Esta vida es demasiado corta. Esta vida es demasiado corta para yo pasarla llorando. Es una vida demasiado corta. 40 años, 50 años, 60, 70, 100. Lo que me toquen son muy cortos, muy poquito tiempo. Y yo tengo que hacer lo mejor que yo pueda en esta vida. Porque no voy a tener otra. La otra donde que voy a tener no venden lotería. Yo no creo que allá arriba tengan una banca. No creo que la loteca tenga una banca allá arriba. Yo no creo que la loteca tenga una banca allá arriba. Ya. Sea agradecido. Sea agradecido. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido con lo que le toque. Pero nunca sea conformista. Nunca se conforme con lo menos. Sea agradecido, pero nunca se conforme por lo menos. Porque usted está hecho a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. O sea que usted está hecho para cosas grandes. Usted está diseñado genéticamente para triunfar en la vida. Y cuando usted se conforma con lo menos en la vida, entonces usted le hace caso al de abajo. Dios me lo bendiga a todos. Nos vemos. 01, 01, 01, 01, 01, 01. 41 en la otra decena. Bye bye Instagram. Yo me voy a acostar ya, señor. Dije que me iba a acostar tranquilito. Compartir. Oye, esta vaina quieren que uno comparta acá. Comparta allá, ponen a compartir tanto a uno esto que lo tienen loco. Hola, no sé, Instagram pone loco. Facebook, Dios me lo bendiga a todos. Bye bye. Y YouTube, muchas gracias, de verdad. Estoy muy agradecido de todo el apoyo que me han mostrado el día de hoy. La gente de YouTube. Muchas gracias por todo el apoyo que me han mostrado en este día. 200 y pico de personas aquí.
De ser a mí, mi mamá le gustaría, ya me hubiese mandado una de perder, yo lo sabe, Rosario. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes son muy gentiles, toda la gente de YouTube, toda la gente que me ven de diferentes países. Nunca pensé que yo iba a tener la oportunidad de poder tocar tanta gente en mi vida. ¿Ok? Y si esta es la manera, pues esta es la manera que tiene que ser, ¿ok? Ese 61 me gusta mucho. 6101, 0161, señores. Me gusta mucho. Yo voy a seguir viendo estas jugadas mañana. Me voy a acostar. Tenemos que descansar para estar sano de nuestra cabecita acá. Tenemos que descansar. Ok, tenemos que descansar. Ok, pase buena noche.